La historia inicia en Dallas, Texas, en la oficina del FBI, lugar al que llega un hombre que dice tener información sobre el caso de las manos de Dios. El detective Weasley, a cargo del caso, se encarga de llevar a cabo la entrevista. El hombre se llama Fenton Meigs, quien dice ser hermano del asesino de la mano de Dios. El detective no le cree y le pide una explicación. Fenton le comenta que en la noche recibió una llamada de su hermano Adam, quien estaba paranoico y le pedía que cumpliera la promesa que le había hecho de enterrarlo en el Rosedal si le pasaba algo. Finalmente se suicida y Fenton cumple con lo prometido. El detective aún no comprende el punto, así que llama para comprobar que el hombre no mentía. Le informan que robó una ambulancia con el cuerpo de su difunto hermano y esto le intrigó. Pese a esto, se mostraba incrédulo ante la idea de que Fenton fuera hermano del asesino más buscado, pero Fenton, dispuesto a demostrarlo, empieza a contar su historia. Viajamos a Thurman en el verano de 1979. Para ese entonces, los hermanos tenían alrededor de 14 y 11 años. Caminaban por el rosedal del lugar mientras charlaban y cantaban, ya que su hogar quedaba del otro lado del lugar. Su madre había muerto al dar a luz, así que vivían con su padre, quien era mecánico. Pese a las pérdidas y que ya no quedaban parientes vivos, eran felices los tres juntos. Esa noche, mientras ambos dormían, las cosas dieron un giro inesperado, ya que su padre, quien los despierta alterado, les cuenta que había tenido una visión de Dios, en la que un ángel le mostraba la verdad del mundo, cuál era la finalidad de su familia, y le había advertido que había demonios entre ellos que habían sido liberados para la batalla final. Es por ello que deberían encargarse de eliminarlos, ya que habían sido elegidos como las manos de Dios. A todas estas, a Fenton le pareció absurdo lo que decía su padre. Sin embargo, decidió seguirle la corriente a la locura de su padre. La mañana siguiente inicia como si de un día normal se tratase. Su padre actuaba como si nada, pero aún se encontraba confundido. Sin embargo, cree que todo es parte de un sueño, hasta que su padre le demuestra lo contrario. Los días pasan. El nerviosismo de Fenton aumenta y su padre, cada vez más serio, empieza a encontrar las armas designadas para eliminar a los demonios. Un día viajaba en su auto y un granero abandonado, iluminado por Dios, llama su atención. Adentro del lugar se encuentra un hacha, junto a unos guantes y finalmente un tubo de hierro. Fenton decide confrontar a su padre y le dice que a lo mejor es que no está bien de la cabeza. Este le revela que pronto creerá, ya que el ángel en su trabajo le había dado una lista en la que se encontraban los nombres de los demonios que debían atrapar, y que su plan consistiría en utilizar los guantes para que ellos no notaran nada raro, y en cuanto estuvieran en casa, les mostraría su verdadero ser. Fenton, cada vez más cansado y preocupado, deja de rendir en la escuela, ya que lo que pensaba que era un sueño eterno, se empezaba a volver una realidad tormentosa. Trataba de hablar con la policía, pero no era lo suficientemente valiente para acusar a su padre. Adam, que era más joven, le creía a su padre todo. Es por ello que Fenton le dice que se irían de la casa, ya que su padre no asesinaría demonios, sino personas. Fenton despierta en la madrugada, ya que su padre había llegado, y traía consigo a una mujer amordazada, que le presentó a ambos como un demonio. Supuestamente esa tarde en el trabajo había tenido una visión en la que Dios le decía que ya era hora de poner en marcha la cacería de demonios. Es por ello que luego del trabajo fue al hogar de la mujer, guiado por Dios, esperó a que saliera y ayudado del tubo de aluminio la golpeó en la cabeza. Fenton, asustado por lo que va a ejecutar su padre, le pide que pare. Este le dice que debe cumplir con lo que se había asignado para luego revelar los pecados del demonio y acabar con su vida. Volviendo a la realidad, el detective, consternado e inquieto, aún se muestra dudoso, así que Fenton continúa. Le dice que luego de enterrar el cuerpo en el jardín del Rosedal, él se encontraba horrorizado, y su padre le pide que se calme, ya que debe aceptar que esa es su misión. Fenton se muestra dispuesto a ayudar a encontrar los restos de aquellas personas asesinadas por el asesino de las manos de Dios. Más adelante, en camino al Rosedal, el detective le pregunta el por qué antes no había declarado, así que Fenton continúa con su historia. Pasaron meses hasta que su padre volviera a asesinar. Todo poco a poco había quedado en el pasado, hasta que una tarde le dice que al día siguiente debían poner en marcha su misión. Esta vez asesinarían a un señor, quien supuestamente era un demonio que asesinaba niños. A ojos de Fenton, su padre era un asesino a sangre fría, y trata de convencer a su hermano,
quien al final lo acusa y como castigo a su poca fe, su padre hace que cabe un hoyo en el patio, que en poco tiempo se convertiría en el sótano que sería testigo de las próximas muertes, entre ellas la del sheriff del lugar, quien no había creído en la palabra del niño que acusaba a su padre, llevándolo a la muerte. Mientras entierran el cuerpo del sheriff, Fenton acusa de nuevo a su padre, quien lo culpa de la muerte del hombre, ya que si él tuviera más fe, nada de eso hubiera pasado. Luego revela que había tenido una visión en la que le advertía que Fenton era un demonio, así que opta por encerrarlo en el sótano sin comida y con solo un vaso de agua al día, para que reflexionara y buscara a Dios. Luego de semanas en un brote de locura, finalmente Fenton tiene la visión y es liberado por su padre, quien dice que el próximo demonio será cazado cuando él esté listo. Tiempo después, Fenton está preparado para cazar a su primer demonio. Se trataba de un hombre de mediana edad a quien noquean y llevan al sótano. Acá la historia da un giro de 360 grados, ya que Fenton, a la hora de asesinar al demonio, agarra valentía y estrella el hacha en el pecho de su padre, acabando con su vida. Su hermano Adam, por orden de su padre moribundo, acaba con la vida del demonio. Ambos hermanos entierran el cadáver de su padre en el rosedal y esperaron unas semanas para reportar la desaparición con la policía, quienes cerraron el caso asumiendo que el hombre se había dado a la fuga. Al detective le causa curiosidad saber cuándo le prometió a su hermano ser enterrado en el rosedal. Él le cuenta que la noche en la que enterraron a su padre, Fenton le había dicho que si en algún momento lo destruía, que lo enterrara en el rosedal. Esto confundió al detective debido a que no había dicho Adam, sino Fenton. En ese momento se revela que la persona que estaba frente a él no era Fenton, sino Adam, y quien había sido enterrado en aquel lugar realmente había sido Fenton. El detective se alarma, pero aún así le pide que le muestre el lugar, no sin antes cargar con su arma en mano. Adam lo lleva al lugar en donde sepultaron a todos los cadáveres de aquellas personas a las que él llamaba demonios, incluyendo el cadáver de su hermano. Explica que su padre no pudo acabar con su misión, así que pasó a sus manos, pero que aún sabiendo que su hermano era un demonio, no lo podía matar ya que Dios no lo había puesto en su lista, pero que cuando finalmente lo hizo, lo eliminó y cumplió con su misión. El detective le dice que es un asesino y que solo cree en locuras. Adam le dice que él siempre tuvo el don de ver y que él sabía quiénes eran los demonios. El detective lo intenta golpear, pero Adam lo toca y revela que él había asesinado a su madre anciana y luego había ocultado todo. Es por ello que era un demonio y Dios lo había puesto en su lista. La historia finaliza con la oficina del FBI revolucionada, ya que no tenían pistas del hombre con el que se había ido el detective. Lo único que encuentran es el nombre de Fenton Makes, pero al llegar a su casa la encuentran vacía, solo con notas que señalan que él es el asesino de las manos de Dios y en su lista estaba el detective. Adam, quien es el comisario, se salió con la suya, declarando que se había cumplido la voluntad de Dios. Si te gustó el resumen de hoy, regálame un like, activa la campanita y suscríbete al canal para no perderte del próximo video. Gracias y hasta la próxima.